Esto es Blistocast, no es Histocast, pero casi. Y hoy os vamos a traer pues una entrevista sobre un libro que se acaba de publicar. Y tenemos aquí al autor de ese libro. Pero antes de hablar del libro, pues nada, vamos a presentar al mismo autor, a Jesús Ángel Rojo Pinilla. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. Hola, un placer estar contigo hoy y un saludo a todos tus seguidores y felicitarte por esa labor que haces por recuperar la historia de España. Bueno, la verdad es que con divulgar la historia yo ya, yo ya me conformo porque no es poco, porque no es... Siempre se ha visto como una asignatura un poco así chunga, ¿no? Entonces, bueno, pues que la gente coja gusto a la historia es lo importante. Bueno, ya sabéis que Jesús Ángel Rojo es director del periódico El Distrito. Que, bueno, y si queréis saber, es un periódico que es de Madrid. Está en papel y también está en formato digital. Para que lo quiera en formato digital, también se puede acceder a la edición de papel en formato PDF. Está en eldistrito.es. Y bueno, es autor también de un libro que se llama Cuando éramos invencibles. Y bueno, pues no solamente eso, sino el del libro que vamos a hablar es pues de un segundo libro que ha publicado, que es Los Invencibles de América. ¿De América o en América? Los Invencibles de América. De América. Ujú. De América. En América no estaría tampoco mal, ¿eh? No, además, cuando estábamos con el título, pues una de las opciones era la que tú estabas diciendo, Los Invencibles en América, ¿no? Ujú. Pero al final lo cambiamos de América pues es una referencia, digamos, más directa al, al nuevo continente, ¿no? Y que tuviera un poquito más de fuerza. Pero los dos títulos hubieran sido igual de buenos, ¿eh? Ujú. Luego volveremos con el nombre. Bueno, explica a los oyentes de qué trata el libro, qué es lo que nos vamos a encontrar, qué nos cuenta. Bueno, el libro, sobre todo, lo que pretende hacer ver a nuestra sociedad, a la sociedad española, es que somos herederos de la mayor hazaña que ha conocido el hombre y, sin embargo, nos avergonzamos de haber realizado esa hazaña, ¿no? Y lo que pretende es enseñar, pues, la mayor gesta de la historia universal que ha sido realizada por españoles, por esos famosos conquistadores que, desgraciadamente, la leyenda negra ha distorsionado sus hazañas, y es lo que tratamos, de recuperar a esta sociedad que a veces parece que está dormida, para que conozca, pues, esa gesta. Y lo hemos hecho de una forma muy, muy fácil en el punto de vista de hacer la conquista por diferentes países, ¿no? Empezando por cuando llega Colón a la Española, pues como Esquivel conquista Jamaica con 60 personas, pues Velázquez, ¿no? Velázquez, el gran conquistador de Cuba, Ponce de León y su búsqueda de la eterna fuente de la juventud, la conquista de Hernán Cortés y su amor platónico, bueno, su amor de leyenda, ¿no? Con la famosa Malinche, o la conquista de Panamá con lo que es Vasco Núñez de Balboa. Tratamos de que vayan descubriendo todos esos conquistadores, los más famosos, y también estos otros que no son tan conocidos, pero que son igual de importantes, como por ejemplo pues Orellana, el que surcó el río Amazonas, o Pedro Valdivia, el gran conquistador del salvaje Chile, y sobre todo la presencia o la conquista del oeste, que la hicieron los españoles 300 años antes que los anglosajones, ¿no? Eso es lo que hemos pretendido llevar a la gente de una forma muy, muy fácil, para que se puedan meter en un mundo de aventuras, de batallas, de intrigas y de amores, que es lo que representan Los Invencibles de América. Bueno, que no solamente, después yo siempre he considerado, por ejemplo, que lo que es el descubrimiento de América no solamente es el descubrimiento y la conquista, que ya es con los pocos hombres que había, sino todo lo que es la colonización con tan pocos hombres es una cosa impresionante, ¿eh? Y que se lanzaban a una cosa, a un territorio que era enorme. Yo creo que si hubieran sabido que era tan enorme, pues a lo mejor se lo hubieran pensado 2 veces, pero bueno. Es verdad. Pero bueno, era Además, gente hecha de otra pasta, ¿eh? hace poco, lo decías en una entrevista en El Distrito, precisamente, que el hecho más importante de la historia universal fue el descubrimiento de América. Por lo menos para España, eso sin duda, vamos. O Bueno, sea... y para el mundo también. Lo que pasa es que aunque no lo quieran reconocer. Bueno,
volvemos otra vez a vueltas con el nombre. El nombre del libro, o sea, tiene clara referencia con el primero. Quisisteis hacer el juego de palabras, ¿no? Sí, la verdad que el primer libro que hablábamos de los grandes héroes olvidados de la historia de España, que fueron personajes que fueron invencibles, ¿no? Y por eso realizaron esa gran gesta. Pero si nos tenemos que hablar de hombres invencibles, de hombres hechos, como tú dices perfectamente, de otra pasta, con una voluntad de hierro y una determinación que les hicieron alcanzar hazañas que todavía no nos cabe en la cabeza, con unos recursos mínimos, con unos enemigos muy superiores, en un ambiente muy hostil, con un clima muy hostil, pues yo creo que esos son los conquistadores de América, porque esos sí que fueron invencibles y los invencibles de América, de ahí viene su nombre, ¿no? Tú lo decías muy bien, estamos hablando de gente que en un periodo de tiempo muy corto, prácticamente en 50 años, pues se juntan una cantidad de personajes que ningún país ha logrado juntar a lo largo de su historia. Y España solo lo junta prácticamente en 50 años. Porque es que estamos hablando de hazañas increíbles como la que fue la conquista del Imperio Azteca, la conquista del Imperio Inca, la conquista del salvaje Chile, la singladura por el río Amazonas, el descubrimiento del Océano Pacífico, la vuelta al mundo, la conquista del oeste. O sea, es que son en tan poco periodo de tiempo unas personas tan excepcionales y lo que es lamentable que desgraciadamente pues la sociedad española se avergüence de ser heredera de las mayores hazañas, de las hazañas más fascinantes que nos ha dado la historia. Y por eso creo que era necesario recordar la memoria de esos hombres excepcionales. Bueno, y bueno, ya viniendo un poco del tema del nombre, pues, ¿por qué te dio por hacer este segundo libro? ¿Precisamente por eso, para honrar la memoria de ellos o para darlos a conocer? ¿O un poco Bueno, de yo todas las dos? la verdad que en mis diferentes viajes, pues ya teníamos en la mente sobre todo pues, los viajes en este caso por Hispanoamérica, y digo por Europa también porque también estuvimos recordando la huella española en Europa, pues ya, ya me surgía la idea, ya estaba trabajando en este libro, ¿no? Y lo cierto es que lo que me hizo ya lanzar el libro una vez y concretarlo y ya darle la última vuelta después de cuando éramos invencibles, pues fue el estudio de los libros de historia que los niños tienen ahora mismo en el colegio, ¿no? Y ver, por ejemplo, pues un libro de historia de un niño de 15 años aquí en la Comunidad de Madrid y ver que a la conquista de América, bueno, el descubrimiento, conquista y evangelización de América, le dedicaban 2 páginas. Una de esas páginas era para hablar un poquito de Cortés y de Pizarro, y luego la siguiente página se dedicaban a pedir perdón por haber descubierto América, y dije que lógicamente esto no lo podíamos permitir porque pues eso, es una pena que nuestros niños en definitiva estén estudiando la leyenda negra en las escuelas. Y por eso quise reivindicar a estos héroes, ¿no? Desde el punto de vista que la gente verdaderamente supiera pues lo que fue la conquista de América, sin ambigüedades, sin sacar las cosas de contexto, pues poniendo en hincapié que fueron los españoles, por ejemplo, el testamento de Isabel la Católica, que es la primera vez que abole la esclavitud, lo abole en su testamento, o las leyes de Burgos de 1512, que es la primera norma jurídica de la historia universal que eh, prohíbe la esclavización de un país conquistado, y esto es en 1512, la ley de Burgos, o las famosas leyes de Indias, las leyes de 1542, que es la constitución, una constitución para el gobierno de las Indias. O, pues, por ejemplo, descubrir
que los indios, como le cuenta la leyenda negra, ni fueron masacrados, ni hubo un genocidio, porque eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso. De 1500 a 1550 no llegaron más de 30.000 españoles y no podían, no hubo genocidio por la sencilla razón es que no podían hacer ningún genocidio y que ahora estén contando esas mentiras, confundiendo a la gente, que sí es verdad que hubo una mortandad de los indios, pero no fue por razones de la guerra o por las armas españolas, sino fue por las enfermedades que se trajeron de Europa, es verdad, y Un que choque no tenían biológico, vamos, es hecho lógico. biológico, pero lo que también en el libro recordamos que hubo una gran enfermedad, muchísimo más dañina que incluso las europeas, que fue una peste autóctona que mató prácticamente al 90% de las personas en el año 1545 y 1576, que esa peste autóctona pues llevaba como 400 años sin aparecer y sin embargo afectó muchísimo más a los indígenas que a los mismos blancos o negros que estaban ahí en América. Yo me acuerdo que cuando tenía 35 años iba en un avión y una niña me pegó la varicela, ¿vale? Vamos, argumentar históricamente que esa niña me intentó pegar la varicela y con la intención de matarme, como hacen pues ciertos sectores indigenistas o ciertos sectores de estos que defienden esa política, políticas tan destructivas, me parece una aberración y un insulto a la inteligencia y a la memoria de nuestros grandes héroes, ¿no? Bueno, hay un libro famoso, creo que escrito por un geógrafo, ahora mismo no me acuerdo el nombre, que se llama Gérmenes, Pólvora y Acero o una cosa así. Sí, Vamos, sí. que habla de eso, de que, bueno, que no solamente va la historia de matar y asesinar, sino la historia también implica pues encuentros de grupos de población que es que tienen una biología distinta porque tienen una historia separada. Entonces, claro, cuando se juntan, pues se intercambian los datos y ocurren este tipo de cosas. Sí, pero tú ahora has leído muchas veces. Y cuando tú lees libros y libros, pues te están hablando de que los españoles utilizaban armas biológicas. Bueno, Es que ya es el absurdo de lo absurdo. O sea, es que parece que la viruela no mataba igual a un español. No sé si me explico. O sea, o el sarampión. Y claro, vamos a ver, de todas formas, no hay más que ver las crónicas de la conquista de Tenochtitlán, pues que se habla que hay una pestilencia allí, o sea, te habla de, oye, pues se ha propagado una pestilencia. También te digo, la pestilencia ocurre cuando hay cuando hay un sitio, un asedio, ocurre también en ciudades europeas. Es decir, que, que claro. esas cosas surgen porque hay hacinamiento, porque no hay comida, porque hay problemas de ese estilo. Y más allí, pues imagínate que en un clima mucho más tropical. Bueno, continuamos. ¿Estamos hablando de un libro sesudo de historia o es un libro de divulgación? Es un libro de divulgación. Es un libro que lo puede leer una persona joven y un señor de 90 años. Es un libro que lo que he tratado es de hacerlo lo más fácil posible para que pueda llegar al gran público, ¿no? Eso es importante y además, sobre todo, pues descubriendo cosas que en muchos libros pues no se habla, ¿no? Yo digo que es un libro que no te va a dejar indiferente, además muy fácil de leer, es un libro además que hemos contado con el prólogo, lo ha hecho Luis Alfonso de Borbón, que es descendiente de los reyes católicos. El epílogo lo ha hecho el duque de Montezuma, que si quieres luego hablamos de él, descendiente primogénito del emperador Montezuma II, y luego un libro donde también participa mi gran amigo Augusto Ferrer Dalmau, con esos cuadros espectaculares que le dan pues eso, un espíritu único desde el punto de vista, no solo que los descendientes de los protagonistas de esa gran epopeya participan en el libro, sino luego esas imágenes que te trasladan, esas pinturas de Augusto Ferrer Dalmau que te trasladan al momento. Y sobre todo, luego hemos dejado una parte del libro a grandes personalidades, 2 o 3 páginas al final, grandes personalidades del mundo de la cultura, de la música, de la política, de los medios de comunicación,
donde ellos nos dicen qué es lo que significa, le hemos dejado totalmente en libertad qué es lo que significa para ellos pues el descubrimiento de América. Y ahí hemos contado pues con descendientes de Hernán Cortés, también descendientes de Montezuma, toreros como Enrique Ponce, embajadores, periodistas como Javier Algarra, etcétera, etcétera, etcétera. Luego esa visión de esa gente pues te hace todavía mucho más rico el libro. Pero aunque es un libro que hemos dicho que es fácil de leer, es un libro que se ajusta totalmente a la historia, y que sea fácil de leer no quiere decir que le falte en ningún momento pues todos los elementos de lo que fue la conquista de América, pues como esas aventuras, esas intrigas. También destacamos esos grandes amores que tenían los conquistadores con las indígenas, porque hay que recordar no solo el amor de Malinche, Hernán Cortés, conocidos por todos, pues, sino también Vasco Núñez de Balboa y Anayansis, o el propio Ponce de León, que también tenía, su mujer era indígena, o por ejemplo Alvarado, o Pizarro, etcétera, etcétera. Le damos un toque también desde este punto de vista lo que fue el mestizaje desde que empezó la misma conquista, ¿no? Y luego pues se tiene esas batallas increíbles, pues como la batalla de Otumpa, Tucupel, etcétera, o en Cajamarca, donde demostramos que nuestros conquistadores eran unos auténticos genios militares desde todos los puntos de vista, porque en ningún momento la conquista fue fácil, se enfrentaron a enemigos muy superiores. Rompemos ese famoso mito de que los españoles tenían una tecnología muy superior. Eso es falso. O sea, sí es verdad que hubo dos cosas que destacaron sobre los demás, que fueron los caballos. La caballería española era brutal, y sobre todo los perros de guerra. Pero, por ejemplo, ponen al arcabuz como si fuera un arma impresionante, y los arcabuces de la época en esos climas la mayoría no funcionaban, y la verdad que la efectividad era muy poca, ¿no? Y yo, sobre todo, lo que marcamos aquí es la gran inteligencia de los españoles de crear grandes alianzas con los pueblos sometidos por estos grandes imperios para realizar la conquista de América. Por lo tanto, la conquista de América yo creo que es algo colectivo entre españoles y americanos, ¿no? Hombre, también no está mal destacar el tema del acero, o sea, o sea, que esas cosas también importan. Sí. No tanto por la armadura, sino porque cada atajo que metían un español era terrible, y eso Sí, no lo habían visto ellos nunca, jamás. pero si tú ves cualquier documental o cualquier película, te saca como si los arcabuces españoles fueran rifles de repetición. No, claro, eso no se puede. Y Tenían una eso cadencia no, muy baja, muy lenta, ¿no? y además superados. Hombre, psicológicamente a lo mejor hacían algo. Es que es más eso que lo otro. Yo creo que sí, más psicológicamente que la efectividad que tuvieron luego en batalla. Pero, por ejemplo, si vemos la conquista del oeste que hicieron los norteamericanos, ahí sí que había una superioridad tecnológica brutal con respecto a los indígenas, en todos los términos, incluso hasta en el numérico, ¿no? Pero es que aquí se enfrentaban Y aún así con les ese costó, ejército ¿eh? muy... Y aún Y aún así así les costó. Es que es que no se podía hacer de otra manera. Es decir, o tenían una superioridad así o no podían hacerlo. Es que no quedaba otra. O la conquista de Norteamérica por los anglosajones, que tardaron más de 150 años en cruzar los montes Apalaches. Y los españoles hayan llegado prácticamente hasta las grandes praderas de los Estados Unidos, hasta prácticamente Chile, en menos de 50 años. Hombre, es que no hay que quitarle mérito. Es que si esto es la conquista de América la hacen los ingleses, vamos, saldría todos los días 200.000 películas, 200.000 plazas a los conquistadores, y qué buenos y qué intrépidos somos, ¿no? Pues nosotros tenemos que reivindicar nuestra historia, que la historia de España es la más importante del mundo. Bueno, a ver, es difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué personaje te ha impresionado más? Pues Tienes mira, que elegir uno, venga, te tienes que mojar. te voy a decir los dos claros. Para mí hay un personaje que es el que más la historiografía, la leyenda negra la ha puesto peor, ¿no? Francisco Pizarro. Y la hazaña de Francisco Pizarro, que fue el conquistador que más territorios incorporó a la corona española, pues se puede decir que incluso
tiene mayor valor que la misma conquista, que el mismo descubrimiento de Colón, porque Francisco Pizarro es capaz, realiza tres viajes con muy pocos recursos y consigue conquistar el Imperio Inca. Además, Francisco Pizarro, que fue una persona que gestionó ejércitos, que fundó ciudades, que legisló, y de todo esto hay que darle aún muchísimo más mérito porque era una persona que era analfabeta. Tú imagínate la inteligencia, la estrategia y la táctica que fue capaz de llevar Francisco Pizarro sin conocimientos desde el punto de vista de la escritura, que eso es algo básico para muchas cosas, realizar una hazaña que no tiene parangón. Uh-huh. Bueno, yo también recomiendo leer las crónicas de cómo fue la conquista y es una cosa impresionante. Es para verlo, impresiona muchísimo. Y además son todas coincidentes. No, no. Y dime. No, digo que es impresionante. Cualquier conquistador, desde Pedro Valdivia, desde Benalcázar, que libera Quito, hasta Quesada, su búsqueda del Dorado, Coronado y la búsqueda de las 7 ciudades de Cíbola. Es que cualquier conquistador, yo creo que te pide más. Cada capítulo lo lees y te pide más, porque es que te sorprende a cuál es mejor de todos, ¿no? Bueno, ¿y qué vivencia? Porque vamos a separar un poco el personaje, ¿no? ¿Y qué vivencia te ha impresionado más? Hombre, yo... vivencia de unos de ellos, ¿no? Sí, Estamos hablando. exactamente, sí. A lo mejor por el sufrimiento, yo qué sé, o cabeza Sí, de vaca o alguno de estos, no sé. bueno, el cabeza de vaca, yo creo que hablaban de Ulises y sus viajes, Sí, está ¿vale? inspirado en esto, ¿no? Y Bueno, cabeza de vaca hizo pues esos viajes, pero además de verdad, hizo que sí que fue una odisea, ¿no? Que recorrió más de 11.000 kilómetros y atravesó de costa a costa los Estados Unidos. Pero sobre todo, a mí hay un personaje que me parece extraordinario, que es Pedro de Valdivia, que además él cambia la forma, ¿no?, de la conquista, después de la conquista del Imperio Inca y del fracaso de Almagro, la conquista de Chile. Ningún conquistador se atrevía a llegar a esas indómitas tierras, ¿no? Y fue Pedro de Valdivia, con muy pocos recursos también, el que se enfrenta a unos indios súper belicosos, ¿no? Y cómo va fundando ciudades, va avanzando. Y lo que me pareció sorprendente y sobre todo que rompe todos los mitos de que hablan de que los indios pues eran hermanitas de la caridad, de que, como decía Bartolomé de la Casa, eran como ovejas. Pues no eran como ovejas. Los indios eran muy belicosos, los indios hacían atrocidades, la mayoría de las tribus eran caníbales. Para poner un ejemplo, en el Imperio Teca mataba más de 250.000 personas al año, parte para sacrificios y parte para comérselos, ¿no? esto hay que Pero decirlo, esto es una cosa que no se suele decir, no se suele decir, no se suele pero decir. vamos a ver, que ¿por qué mantenían una serie de pueblos subyugados, pero o sea, no acababan con ellos directamente? Los Sí, utilizaban pues como rebaños a los que iban, recogían, o sea, en Apocalipto lo dejan ahí caer, pero al final no lo cuentan completamente. O sea, el cuerpo se lo quedaba a la familia y el corazón se entregaba al dios y tal. Pero se entregaba a la familia de que lo había capturado. O sea, claro. quiero decir, para qué le entregaban el cuerpo? ¿Tú Para te decorar, acuerdas? como Sí, ¿tú te acuerdas de la película La máquina del tiempo? Esa máquina del tiempo que el hombre se va pues a un futuro de millones de años y cuando aparece pues ve que la raza humana vive en la parte superior de la Tierra y abajo hay los mordos, me parece que los tienen como ganados a los seres humanos, ¿no? Pues algo muy parecido hacían estos grandes imperios con el resto de tribus, ¿no? Pero lo que me llamó muchísimo la atención fue el suplicio, cuando pierde Pedro Valdivia en la batalla de Tucumel, cómo Lautaro y su gente lo torturan durante 3 días, lo tortura y además con unas conchas marinas vivo, se lo van comiendo vivo, van cortando de trozo de carne, se lo van comiendo vivo y cuando ya está a punto de morir le sacan el corazón y luego posteriormente
es con su cráneo, pues brindan con chicha, ¿no? Ahí me di cuenta, o sea, que el rollo este que nos han metido de que los indios son los herederos del amor y la paz de los años 60 es totalmente falso. Y que los conquistadores se tenían que enfrentar a personas pues que como perdieran una batalla o tuvieran un error, sabían cómo iban a terminar, o en la tripa o torturados hasta lo máximo, ¿no? Y esto también es una forma de romper todos los mitos que nos han contado, que son totalmente falsos, y recordar a la gente que si los conquistadores era una conquista, era una batalla, utilizaron violencia, pero no utilizaron ni más violencia que la que se utilizaba en Europa, ni mucho menos más violencia que lo que utilizaban los indios entre ellos y contra los españoles. Otros tiempos. Y bueno, aún así se les... O sea, fijaos, antes ha mencionado la ley de Burgos, pues se reconoce que los indios tienen alma y que no deben ser esclavizados una vez convertidos. O sea que parece mentira, pero es como una declaración de los derechos del hombre. O sea, bueno, claro, es que las leyes de Burgos son los principios o la base de la futura declaración de los derechos del hombre. En muchísimos, estamos hablando del siglo XVI. Efectivamente. Estamos hablando del siglo XVI. Por ejemplo, se permiten los matrimonios mestizos. Eso, pues en los países, esto de la leyenda negra, Inglaterra, Holanda, Francia, pues no lo consideraban como una aberración. Porque si tú te acuerdas cuando llegaban los puritanos a Norteamérica, pues ellos basaban la supremacía, porque decía que la Biblia hablaba de la supremacía del hombre blanco. Y de hecho, en Norteamérica todavía está, pues, esto que el Ku Klux Klan, que habla de la supremacía del hombre blanco basándose en la Biblia. Eso era lo que se tenía que enfrentar. Y parece que es que los intolerantes eran los católicos, eran los españoles, cuando los intolerantes y los fanáticos eran esta gente que no solo no permitían matrimonios mestizos, sino que no querían al indio en su sociedad. Por eso les terminaron. Y por eso traían su sociedad y la implantaban automáticamente en las nuevas zonas. Pero no hicieron una nueva sociedad, como hicieron los españoles. Porque hay que recordar que la mayor unión de culturas y razas de la historia de la humanidad la han hecho los españoles. Y los que iban exterminando y donde han estado no han dejado ni rastro han sido esos, los anglosajones, que van todo el rato hablando de leyenda negra y tendrían que mirarse los excesos que han hecho. Bueno, ya sabemos, los anglosajones son así. De todas formas, fíjate, después lo que hay que reconocer, ya que has hablado de esto, los supremacistas y todo eso, que bueno, la formación de su nación habla de todo lo contrario, ¿eh? Cuando hablan de la declaración de independencia, habla de otras cosas completamente distintas. Pero aunque llegara tarde, bueno, pues es interesante que llegara, ¿no? Ese reconocimiento. También viene a ser como una declaración de derechos del hombre, lo que viene ahí, ¿no? Que todos los hombres tienen derecho a la felicidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya casi terminando. El libro viene ilustrado con obras de Ferrer Dalmau. ¿Cómo lo has conseguido? Porque yo ya lo sé, pero bueno, cuéntalo tú. Bueno, Augusto, un gran amigo mío, que ya participó también cuando éramos Invencibles, ilustró el libro. Y yo enseguida, cuando le conté el proyecto y la idea, pues él se volcó totalmente y siempre he estado dispuesto a colaborar, ¿no? Porque él todo lo que sea, pues recordar a nuestros grandes héroes, recordar a la gente que tiene que conocer su historia. Él ya lo lleva haciendo mucho tiempo con sus pinturas y yo creo que Augusto Ferrer Dalmau, para mí, el mejor pintor de batallas del mundo, pues ha marcado un antes y después, ¿no? Entonces, que él, una figura a nivel mundial de la pintura, pues se entregue en el libro con todas sus pinturas, con sus prólogos, que también ha participado con sus prólogos, pues lógicamente es todo un honor y además, pues bueno, yo creo que le da pues eso, ese toque especial que le hace un libro imprescindible, un libro de cabecera y un libro sobre todo
que a quien se lo lea le aseguro que no le va a dejar indiferente para nada. Y lógicamente esos cuadros, esas pinturas, pues por ejemplo como el descubrimiento del Cañón del Colorado o la batalla de Otumba o esas pinturas de Hernán Cortés, pues son algo excepcionales que le dan una viveza al libro y le dan una belleza visual espectacular. Bueno, ya, ¿cómo nos hacemos con el libro y en qué formato se encuentra? ¿Está solamente en papel? Sí, bueno, el libro se puede... Pues mira, el libro en 14 días está en el top 10 de ventas del Corte Inglés. Lo pueden conseguir pues en el Corte Inglés, Casa del Libro, librerías en general, en Amazon, o si tienen algún problema en conseguirlo, lo pueden también mirar en www.elgrancapitanediciones.com y ahí le mandaríamos el libro desde la editorial. La verdad que pues, estábamos muy contentos, yo te digo, y no esperábamos esta reacción del público, y que en solo 14 días estuviéramos en el top 10 de ventas del Corte Inglés, pues es algo que nos pone muy, muy felices, y sobre todo saber que los españoles no quieren dejar su historia, que la quieren recuperar, que la gente cada vez se está interesando más por el libro. Lo hemos visto en la feria del libro, cómo los padres iban con sus hijos, como incluso niños que le compraban los libros a sus profesores, como regalos, o catedráticos, profesoras, porque querían contar lo que ponía en el libro a todos sus alumnos. Y yo creo que entre todos, con el esfuerzo de todos, seguramente que consigamos recuperar nuestra historia y ponerla a nivel que se merece. Bueno, pues nada, Jesús, es que ya para qué vamos a añadir más con lo que he contado. Así que nada, pues enhorabuena por el libro, que siga teniendo este éxito y nada, que nos vemos en una próxima vez. Sí, bueno, y felicitarte a ti también por tu gran programa, que además yo creo que también estamos todos en el mismo barco, en ese barco de divulgar la historia, de hacer la historia atractiva, como lo haces tú desde tu trabajo, y eso es importante. Hay que hacer la historia atractiva, hay que llevar la historia de forma fácil para que llegue a todos los públicos y la gente pues conozca su pasado. Por eso, felicidades y muchísimas gracias por esta entrevista. Y luego ya el que quiera adentrarse más, pues que se adentre. Pero bueno, que de primera es ponerle el anzuelo, di que sí. Bueno, venga, un abrazo, Jesús. Un abrazo muy fuerte para ti. Hasta luego. Hasta luego.